Pues bien, el director ejecutivo de CODE se encuentra con nosotros en vivo y en directo desde nuestra corresponsalía en Bogotá. Marcos Romero, gracias por estar con nosotros, por madrugar, bienvenido. Muy buen día a los hermanos de América Latina, gracias a la invitación de Telesur para avanzar en este tema. Marco, la situación es preocupante. Ustedes han planteado que desde el 2002 a la fecha han sido asesinados 44 líderes de desplazados por situación como la que ya planteábamos, pero también por otras denuncias que tienen que ver con el derecho a restituir sus tierras. ¿Cómo avanzan esas investigaciones? Bueno, los estudios que hemos adelantado nosotros muestran que en Colombia se han abandonado 6.6 millones de hectáreas de tierra que han sido además despojadas por grupos armados, particularmente por paramilitares y sus testaferros. Los desplazados han acudido a la justicia de mil maneras, ante la Corte Constitucional, ante la Jurisdicción de Justicia y Paz, y ahora van a acudir al proceso de restitución una vez se apruebe la ley de víctimas. Pero en Colombia, cuando hay estos avances de restitución de tierras, cuando hay posibilidad de reclamo, también se generan entornos violentos en las regiones, auspiciados por quienes se oponen a la restitución y por quienes quieren mantener este botín en sus manos, y por eso hemos visto el asesinato de más de 50 líderes. Marcos, a propósito de ello, ¿cuáles son las medidas que ha planteado el gobierno colombiano? Una de ellas la quiero recordar en este momento e inmediatamente preguntarte si la compartes. Una zona como los Montes de María, muy complicada en el marco del conflicto armado colombiano, ha planteado el ministro de Agricultura de ese país suramericano, Juan Camilo Restrepo, que debe ser considerada como una zona de paz. ¿Cree usted que esas pueden ser algunas de las medidas para evitar que esto suceda? Nosotros vemos con buenos ojos el anuncio del ministro. El ministro ha dicho que allí se pueden crear zonas de reserva campesina. El problema que hay en esta zona es que allí se produjo un despojo masivo del campesinado y ya este despojo se ha legalizado en muchos de los predios y ya hay incluso compañías e inversionistas que han comprado masivamente muchas de estas tierras. Creemos que un enfoque regional es importante porque en Colombia el conflicto continúa y el reto es restituir tierras en medio de ese conflicto y hay que proteger el campesinado, pero no solo se puede proteger el campesinado con medidas militares, sino que hay que buscar una estrategia civilista, una estrategia de convivencia, una estrategia de acompañamiento nacional e internacional. Vemos con buenos ojos el anuncio del ministro, pero el contexto general sigue siendo muy adverso para los campesinos y para los desplazados. Marcos, ¿quiénes están detrás de no querer esa restitución de tierras para toda esta gran cantidad de personas? Nos planteabas una cifra, 6,6 millones de hectáreas, pero el gobierno colombiano dice que son 2 millones de hectáreas. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Bueno, tras estas tierras están sectores del paramilitarismo, del narcotráfico y del latifundio tradicional. Colombia es un país que tiene una de las concentraciones de la propiedad de la tierra más altas del mundo, uno de los índices de inequidad rural más altos del mundo, y lo que ha ocurrido con el conflicto armado en los últimos 10 años es que en lugar de hacer una reforma agraria que requiere el país, se ha hecho prácticamente algo así como una contrarreforma agraria, aunque decir contrarreforma no es muy apropiado porque nunca se hizo una verdadera reforma en este terreno en Colombia. Entonces, estos sectores tienen grupos armados que permanecen en las regiones. El gobierno incluso los llama bandas criminales, bandas emergentes. Nosotros pensamos que son herederos de las estructuras del paramilitarismo y que deben ser tratados como tal, porque lo contrario, si se tratan simplemente como fenómenos de delincuencia común, no vamos a poder enfrentar el poder que tienen ni vamos a poder reivindicar los derechos de las víctimas frente a estos grupos. Finalmente, Marcos, lo que estamos también percibiendo es que se mantiene la impunidad en torno a estos asesinatos y antes de ello a ese despojo, a ese desplazamiento, impunidad. Hay una impunidad muy alta en Colombia que merodea el 90%, pero en los últimos años tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han avanzado en todo este proceso de la parapolítica y han avanzado en el reconocimiento de derechos de las víctimas. Creemos que lo que el presidente Santos está haciendo es muy importante porque es reconocer que hubo esta victimización. Recordemos que Uribe decía que no había conflicto, que acá no había prácticamente víctimas, que no había desplazados sino migrantes. Entonces realmente estamos en un momento positivo, pero la implementación de esta ley de tierras y esta ley de víctimas
pasa por problemas muy complejos como los desafíos de seguridad, pasa porque el gobierno tampoco tiene la voluntad de implementar los recursos necesarios, que no basta restituir 2 hectáreas de tierra, hay que ayudar al que el campesino tenga un nuevo proyecto de vida, que tenga una opción de desarrollo en las regiones a donde va a llegar, y ese es uno de los retos que no se ha logrado resolver ni en la ley de víctimas ni en la voluntad del gobierno actual, a pesar de ese reconocimiento. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos muy atentos al desarrollo de este tema. Ojalá que haya verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del conflicto colombiano. Hasta la próxima.